Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 6146 del año 2017, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo por medio de su presidenta y representante legal, Paula Marcela Barrios Páez, contra la Procuradora General de la Nación, la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República y la Registradora del Registro Nacional de las Personas. El señor Secretario General de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La entidad promotora de la acción de amparo señaló como acto reclamado, y así lo transcribió al Tribunal ACU, por incumplimiento de deberes por parte de las siguientes autoridades: licenciada Anabela Morfín Mancilla, procuradora de la Procuraduría General de la Nación; licenciado Carlos Antonio Rodas Mejía, en su calidad de secretario de la Secretaría de Bienestar Social; licenciada Anaí Keller Zavala, en su calidad de subsecretaria de la Secretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia; licenciada Brenda Gramajo, directora ejecutiva en funciones del Registro Nacional de las Personas. Asimismo, por violentar el artículo 51 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 76 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003, y sobre todo el artículo 19, numerales 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 13 de diciembre de 2017, consideró: en cuanto al asunto discutido en la acción constitucional de amparo instaurada, se establece que la postulante señala como acto reclamado que las autoridades impugnadas cometieron el delito de incumplimiento de deberes. En ese sentido, es fundamental mencionar que este delito se encuentra regulado en el artículo 419 del Código Penal, según el cual comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. Con relación al caso sometido a estudio, cabe indicar que, para dilucidar si las autoridades reclamadas incurrieron en el ilícito señalado, la amparista debió acudir a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes a efectos de que, después de realizada la investigación, un órgano jurisdiccional estableciera la responsabilidad penal de las autoridades denunciadas para que, conforme el debido proceso, sea un juez el que determine si efectivamente son culpables o no del delito que se indica como acto reclamado y de la violación a los artículos 51 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 76 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y el 19, numerales 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño. Aunado a lo anterior, la postulante, por no ser la directamente afectada, carece de legitimación activa para instar la protección de amparo planteada. De lo antes expuesto, este Tribunal Constitucional considera que el amparo no es la vía idónea para establecer la responsabilidad penal de las instituciones denunciadas por el delito del que se les señala, pues, como se indicó, la postulante debió acudir a las instancias correspondientes a interponer la denuncia. En cuanto a que esta Corte ordene a donde corresponda que se inicien los trámites de antejuicio en contra de la Procuradora General de la Nación, no es facultad de este Tribunal Constitucional realizar lo solicitado, en virtud de que la ley establece la manera en que se debe llevar a cabo ese procedimiento y el amparo tampoco es la vía idónea para solicitar su planteamiento. Por lo anteriormente considerado, esta Corte concluye que no existe agravio cometido por parte de las autoridades denunciadas, por lo que la protección constitucional solicitada deviene improcedente
y así debe declararse. No obstante, el sentido en que se resuelve no se condena en costas a la postulante, pero sí se le impone la multa respectiva a la abogada auxiliante por ser la responsable de la juridicidad de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por notoriamente improcedente la acción de amparo interpuesta por Asociación Mujeres Transformando el Mundo en contra de la Procuradora General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y la registradora del Registro Nacional de las Personas, RENAP. No se condena en costas a la postulante. Se impone multa de 1,000 quetzales a la abogada patrocinante Jennifer Marinés Bravo Flores, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de insolvencia, se cobrará en la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, en este caso la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, por medio de la presidenta y representante legal Paula Marcela Barrios País, quien actúa por medio de la mandataria especial judicial con representación abogada Jennifer Marinés Bravo Flores, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados y magistradas. En principio, actúo en nombre de Mujeres Transformando el Mundo, asimismo de Asociación de Mujeres Alas de Mariposa, Asociación de Mujeres, Convergencia Ciudadana de Mujeres, Converge Mujeres, Asociación de Mujeres Alas de Mariposa, repito, y Asociación para el Litigio Estratégico, ASOL, para las quienes unificaron personería en la representante legal, Paula Marcela Barrios Páez, a quien yo voy a representar. Si bien ha dado lectura el honorable señor secretario, de los cuales presentamos nosotras como organización apelante, en este caso, el recurso con fecha 19 de diciembre del año 2017, vertido, honorables magistrados, con los argumentos fácticos, jurídicos y a su vez también probatorios, de los cuales nos opusimos en su totalidad a la sentencia emanada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo con fecha 13 de diciembre del 2017. Pero en esta línea del tiempo hago mención preciso y me suscribo a la fecha del 14 de marzo del 2017, que es cuando nosotras interpusimos el amparo. ¿Por qué es necesario traer a colación estos antecedentes, honorables magistrados y magistradas? Porque con fecha 10 de marzo del 2017, uno de los familiares de las 19 víctimas, quien hasta ese momento se contaba con el número de adolescentes fallecidas del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el señor Carlos Sotoj acude al hospital, y en este caso también al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a pedir información que él tenía que su hija se encontraba fallecida. ¿Cuál va siendo la sorpresa, honorables magistrados? Que estando él ya con un certificado de defunción, reclamando, en este caso, el cuerpo de su hija fallecida, le indican que su hija no estaba muerta, sino que se encontraba en el Hospital San Juan de Dios.
Cuando el señor se entera de estas circunstancias, prácticamente como familiar, como víctima, y también otros miembros de la sociedad como familiares tenían conocimiento que una de sus hijas se encontraba muertas y otras que no tenían la identificación exacta. Como ese antecedente, partimos nosotras con la necesidad de llamar a la justicia, en este caso, de llamar a la Corte de Constitucionalidad, de llamar a la Corte Suprema de Justicia, de llamar a todos aquel sistema de justicia para que en este momento tomara control de lo que estaba sucediendo, del actuar de la Procuraduría General de la Nación, del Registro Nacional de las Personas y de la Secretaría de Bienestar Social. Nosotras, como organización de Mujeres Transformando el Mundo, que con la debida autorización solicito para poder dar lectura únicamente al objetivo de los estatutos de Mujeres Transformando el Mundo. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, honorable magistrado presidente. El objetivo es trabajar por una justicia sensible al género, desarrollar procesos e iniciativas relacionadas con investigación, capacitación, sensibilización, incidencia y litigio eficaz como aporte a la construcción de una justicia con sensibilidad de género, que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de discriminación, violencia contra las mujeres, grupos vulnerables, femicidios, grupos, en este caso, indígenas, LGTBI, discapacidad y cualquier otra condición. La Corte Suprema de Justicia, al emitir una sentencia, indica que como organización no tenemos la legitimidad para poder interponer la acción constitucional de amparo. Pero llama la atención para esta representación, honorables magistrados, 4 aspectos importantes en esta sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. En principio, que nos indican que no tenemos un agravio elemental o esencial para determinar la procedencia del amparo. Segundo, que el amparo no es la vía idónea para poder establecer la responsabilidad de estos funcionarios. Posteriormente, que la postulante carece de legitimidad para poder interponer esta acción de amparo. Y por último, que el tribunal, en este caso la Corte Suprema de Justicia, no tenía o no contiene la facultad para conocer antejuicios o las solicitudes que les estábamos requiriendo. De estos agravios que nosotras consideramos que tiene esta sentencia en contra no solo de Mujeres Transformando el Mundo, sino que todas aquellas voces de las niñas que se encuentran lesionadas y de las niñas que están hoy por hoy fallecidas por este caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Me voy a permitir, honorable juzgador, partir con fundamento en lo que establece el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional, porque específicamente indica cuándo procede un amparo. Y en este artículo puntualmente es cuando existe una situación de vulnerabilidad, un riesgo o una amenaza de una persona. Nosotras como organización, de forma directa, si bien es cierto, no tenemos ese vínculo con las víctimas de una forma directa o una línea de parentesco. Sin embargo, tal y como acabo de dar lectura a los estatutos, como organización sí tenemos esa legitimidad. También nos llama la atención y consideramos que la Corte Suprema de Justicia se extralimitó en sus funciones al indicarnos decirnos que la vía idónea no es el amparo para poder solicitar el incumplimiento de deberes. Nosotros, honorables magistrados y magistradas, estábamos interponiendo esta acción constitucional de amparo de forma urgente, inmediata, porque no es justo, señores magistrados y magistradas, que las familias en ese momento que acababa de ocurrir los hechos estuvieran siendo doblemente vulneradas al entregarles un cuerpo de sus hijas a las cuales no eran. Y al respecto, honorables magistrados, existe jurisprudencia internacional tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Niños de la Calle, Vigarán Morales y otros casos versus Guatemala. Asimismo, el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala y el caso penal Miguel Castro Carso versus Perú. En estas sentencias, honorables magistrados, encontramos cómo Guatemala nuevamente no cumple con esos protocolos que debe de tener debidamente el cuidado al momento de estar viéndose o enfrentándose en estos hechos como lo que ocurrieron el 7 y el 8 de marzo del año 2017 en
en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Nosotras lo que reclamábamos en ese momento, y es por eso que estamos hoy solicitando que este amparo, y en este caso el recurso de apelación, sea declarado con lugar, porque no decimos que es algo casual, es evidente el incumplimiento de deberes. No es posible que la Secretaría de Bienestar Social, al 10 de marzo, cuando se contaba ya con un número de niñas fallecidas, no pudo entregar de forma clara, precisa y directa a los familiares los cuerpos de las niñas. ¿Cómo es posible que el Registro Nacional de Personas, de una forma pronta por aparentemente cumplir con lo establecido, no acata los protocolos establecidos para poder hacer el cotejo de ADN y poder así entregar a las víctimas, a sus familiares, conforme corresponde? No es posible que la Procuraduría General de la Nación, que en su momento tenía la representación de las niñas que se encontraban institucionalizadas en el albergue, no pudieron entregar y cumplir con darle a sus familiares a las niñas. Sin embargo, ¿qué hizo el Registro Nacional de Personas? Y puntualmente, al señor Carlos Sotojo le entrega un certificado de defunción falso. El certificado de defunción correspondía a otra niña, no a la hija del señor Carlos Emilio Sotojo, quien en su momento, al realizarle la prueba de ADN, no correspondía a la niña Stephanie Dariana Sotojo Hernández. En ese sentido, esta representación, y tal y como uno de los elementos fundamentales y esenciales que es la acción constitucional de amparo, es prevención. Y para Mujeres Transformando el Mundo, la acción constitucional de amparo sí ejemplifica las graves violaciones que tuvieron las niñas, los familiares, y que hasta el momento se desconoce si efectivamente cumplieron con los protocolos establecidos que se requiere para la entrega de un cuerpo, y máxime cuando se está hablando de un cuerpo calcinado. Es por eso, honorables magistrados, que esta representación solicita que se revise nuevamente la acción constitucional de amparo interpuesta, que la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia sea anulada, puesto que para esta representación sí cumplimos tanto con la legitimidad, y no podemos decir, ya para terminar, que la vía idónea es un proceso penal cuando sabemos perfectamente que la línea de un proceso penal es tardía. En ese momento buscábamos la prevención de urgencia, la entrega de un cuerpo, y no podemos esperar 2 o 3 años a que emita una sentencia para poder decir que hubo un incumplimiento de deberes. Muchas gracias, honorable magistrado. Muchas gracias, abogada Bravo Flores. La audiencia continúa con la intervención como autoridad denunciada de la Procuradora General de la Nación, que delegó su representación en la abogada Ana Lucrecia Pineda Arana, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, respetable señor secretario general, entidades que están presentes acá a través de sus delegados, abogados, Ministerio Público y todo el público que nos acompaña. Solicito la venia del señor presidente para que en mi intervención pueda dar lectura a 2 artículos de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Al lugar, puede hacerlo, abogada. Muy bien. El día de hoy, la abogada postulante no explicó todos los puntos por los cuales fue planteada la acción de amparo. Voy a iniciar indicando que la pretensión toral de ese amparo es que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Antropológica de Guatemala, pueda realizar pruebas de ADN para todas las niñas víctimas, las que sufrieron, pues lamentablemente perdieron la vida, así como todas las niñas que sufrieron lesiones. Para iniciar, quiero dar a conocer, muchos ya sabemos cuáles son las funciones legales y constitucionales de la Procuraduría General de la Nación, y que esta misma honorable Corte ha reconocido en su senda jurisprudencia. Es así que en toda la jurisprudencia que cita esta honorable Corte se hace la referencia cuando se separó el Ministerio Público derivado de las reformas constitucionales en el año 1993,
Y de esa base, en el artículo 252 de la Constitución Política, se establece que la Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo el dar asesoría y consultoría a todas las entidades y órganos del Estado. Y el Procurador General es el representante legal de la Nación. Y todas las funciones de la Procuraduría General de la Nación actualmente se basan en el decreto 512 del Congreso de la República, que es una ley que data de 1948. Y en el artículo 6, numeral segundo, se establece que la Procuraduría General de la Nación ejercerá la representación de los ausentes, de los menores e incapaces que carezcan de personero legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Asimismo, en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se establecen las atribuciones de la PGN, que son representar legalmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que carecieren de ella, dirigir de oficio o requerimiento de parte o del juez competente la investigación de los casos de niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, interviniendo de forma activa en los procesos judiciales de protección. Presentar la denuncia ante el Ministerio Público de los casos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delito que carezcan de representante legal. Evacuar audiencias y emitir opinión jurídica en todos los procesos judiciales, notariales y administrativos que la ley señala. Asimismo, esta misma ley, en el artículo 85, establece la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, de la cual el PGN no es parte, sino que está integrada por varias entidades gubernamentales y por asociaciones no gubernamentales. En ese sentido, queda claro que la Procuraduría General de la Nación no es la encargada de identificar a las personas y en este caso en especial, que es el objeto de este amparo, no tenemos la obligación como institución de entregar cadáveres y, bueno, la protección de los datos personales y de la información biométrica de cada ciudadano corresponde al RENAP. Me voy a permitir hacer un pequeño comentario de cada una de las pretensiones que se hizo en el amparo. La pretensión número 1 era la problemática de la identificación errónea de la niña de nombre Stephanie Dariana Soto Hernández por el nombre de otra niña. Efectivamente, se cometió ese error, el cual ha sido subsanado. Quiero contarles que ante la emergencia y la necesidad de estas adolescentes de poder tener un tratamiento médico adecuado, todos sabemos que el hecho trágico sucedió el 8 de marzo. El 11 de marzo se llevó a cabo una audiencia privilegiada, como su nombre se lo dice, privilegiada. La audiencia se llevó a cabo a las 2 de la madrugada. Se necesitaba urgentemente contar con pasaportes, con las visas humanitarias, ya que 2 hospitales ubicados en Estados Unidos de Norteamérica ofrecieron el apoyo para poder darles la atención necesaria a estas niñas, que era el Hospital Galveston y el Shiner Hospital for Children. Efectivamente, esta honorable corte ha emitido senda jurisprudencia que ante el derecho a la vida se antepone cualquier otro derecho. Si bien es cierto, el derecho a la identidad es un derecho fundamental, pero en este caso se debía anteponer el derecho a la vida. Al señor padre de la niña se le dio la atención debida, se le tomaron las pruebas de ADN y con fecha 22 de marzo fueron remitidas por parte de INASIF a la Fiscalía de Delitos de Femicidio. Como todos saben, en este caso se decretó la reserva y la discreción de todas las actuaciones y se le ordenó a todos los jueces pues garantizar esta garantía procesal. Y efectivamente pues la niña regresó el 17 de mayo del año 2017. Ese mismo día el INASIF procedió por autorización judicial a tomar la sangre y efectivamente al día siguiente emitió su dictamen pericial en donde consta
que tanto la madre y el padre pues no pueden ser descartados como progenitores biológicos y el resultado es del 99.99% para garantizar que sí son ellos los progenitores. Pues como ustedes comprenderán, está la reserva del caso, pues la niña regresó bajo la guardia y custodia de sus padres, se le ha dado la atención debida, conforme voy a ir explicando en los demás puntos, y es lamentable poder informarles que esta niña el día 14 de enero sus padres le dieron permiso para salir a las canchas. Nosotros estamos adjuntando un informe de la unidad operativa de Alba Kenneth, donde la niña desapareció ese día y el 15 de enero de este año, se activó la alerta 182-2018. En ese informe que adjuntamos se encuentra particularizada cada etapa que se ha seguido con cada una de las entidades y organizaciones que conforman esta coordinadora. Entonces, como ustedes comprenden, ante el derecho a la vida, se debía anteponer el derecho a la identidad y ya fue subsanada esta problemática y se sigue trabajando al respecto. También otra de las pretensiones es de que por parte de RENAP se entregó un certificado de defunción falso y que no se tenía el control de los menores niños y adolescentes que se encontraban en el hogar. Pues como ustedes van a escuchar cuando toque la intervención de parte de RENAP, van a explicar qué es lo que sucedió al extender este tipo de certificación, que no es parte de Procuraduría General de la Nación esta labor. En cuanto al control de los niños, quiero comentarles que como Procuraduría General de la Nación, ante la denuncia de todos los hechos que estaban sucediendo en el hogar seguro, se inició un proceso de medidas de protección. Es así que el 12 de diciembre del año 2016, en el juzgado de familia correspondiente, se dictó una sentencia en la audiencia definitiva y en las literales R y S se le impone la obligación al hogar seguro que estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar Social crear un registro electrónico de todos los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el lugar, conformándolo con sus partidas de nacimiento, huellas dactilares, fotografías y que se pudiera verificar si tenían otros hermanos dentro de ese lugar. Para eso el juzgado les otorgó un plazo de 4 meses. Asimismo, en la literal S se resolvió que el Consejo Nacional de Adopciones, de conformidad a lo que a ellos les compete según su ley orgánica, debían realizar un censo poblacional y pues también les dieron 4 meses y reuniendo los mismos requisitos que el registro que se ordenó al hogar seguro. Pero derivado de los hechos que sucedieron el 8 de marzo, tenemos conocimiento también que esta misma asociación Mujeres Transformando el Mundo plantearon un amparo y que su pretensión era el cierre del hogar seguro. Efectivamente, la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia dictó una sentencia de fecha 16 de marzo ordenando el cierre del hogar hasta que estuvieran reubicados todos los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en este. Y se ordenó que la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Adopciones y la Secretaría de Bienestar Social en el plazo de 15 días reubicaran a todos los niños. Efectivamente se realizaron todas las acciones, se reubicaron a los niños, se dieron los avisos correspondientes a todos los juzgados que llevaban las causas de los niños y de forma individualizada se presentó el informe a esta sala, la que dio por cumplido lo ordenado en esa sentencia. Sobre la pretensión de que hay algunos niños que no se habían entregado a sus familiares, quiero comentarles que la Procuraduría General de la Nación tomó varias acciones, entre estas crear equipos multidisciplinarios con la finalidad de evitar la institucionalización de los niños. Recordemos que también muchas familias han fallado en darles el abrigo correspondiente a los niños. Sin embargo, también quiero comentarles que la Asociación El Refugio de la Niñez planteó un amparo derivado de los hechos acaecidos el 7 y 8 de marzo del año pasado, también con la pretensión de que se cerrara el hogar seguro. Se les denegó el amparo, pero en apelación esta honorable Corte
tuvo a bien otorgarles el amparo y se le fijó a la Procuraduría General de la Nación, nuevamente al Consejo Nacional de Adopciones y a la Secretaría de Bienestar Social, el hecho de cumplir con presentar un informe en el plazo de 5 días, que se tomaran todas las acciones, y en el plazo de 10 días que se presentara el informe de todas las acciones conjuntas e individuales que habían tomado estas instituciones. Es así que con fecha 27 de octubre del año pasado se presentó el informe a esta honorable Corte, donde consta todo el seguimiento que se ha dado para todos los niños, niñas y adolescentes que estaban ubicados en el hogar, todo lo que ha hecho la coordinadora de la alerta Alba Kenneth, todo el tratamiento psicológico y social que se ha dado, porque la resolución de esta Corte específicamente decía que se debía garantizar la salud mental y física de todos estos niños, niñas y adolescentes. También se está informando el cumplimiento a las medidas cautelares que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el seguimiento que se le ha dado a cada familia víctima, el seguimiento que se ha dado a los casos de reparación digna que se debe solicitar para todas las víctimas, y en fin, una serie de documentos donde consta las constataciones que se han hecho a todos los hogares donde se han sido trasladados los niños, y también pues a dónde se ha remitido a cada una de estas familias y niños para la atención correspondiente. Entonces, ese informe fue remitido a esta honorable Corte y estamos a la espera que pues nos puedan indicar si se tiene por cumplido o si debemos realizar otras acciones como entidad en conjunto con las demás. También 2 minutos, por favor, abogada, muy bien. para conclusión. Hay una pretensión de que se ubicara el paradero de 6 niñas. Quiero contarles que las alertas efectivamente fueron activadas el 8 de marzo. Las mismas fueron desactivadas durante todo el 2017. Las niñas fueron entregadas a sus progenitoras en 3 casos, una a su tía, otra a sus abuelos maternos y otra a una hermana. Sobre la pretensión de que se pueda deducir la responsabilidad penal administrativa y otra contra los exfuncionarios de la SBS y de la Procuradora General de la Nación. Quiero comentarles que la misma Procuraduría General de la Nación, el día de los hechos acaecidos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra cualquier persona que pudiera resultar responsable de los hechos ilícitos. Esta se conoció en la Fiscalía de Femicidio y está acumulada al proceso que actualmente se dilucida ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. En este caso hay 8 personas indicadas, el primer grupo es de 5 personas y están por presentar pruebas. El segundo grupo están 3 personas indicadas y están para la etapa intermedia del proceso penal. Quiero comentarles que la Procuraduría General de la Nación, en este caso, actúa en 3 calidades: como querellante adhesivo en representación de todas las víctimas que carecen de como agraviado y como tercero civilmente demandado. No es mediante el amparo donde vamos a deducir responsabilidades. También sobre la pretensión de que la Procuraduría General de la Nación sea la que tenga a su cargo contratar a la Fundación Antropológica Forense, pues el amparo no procede en este caso porque, como bien sabemos, en Guatemala para las pruebas fehacientes y válidas y que tengan la experiencia de todos los peritos y expertos forenses en medicina legal y criminalística, le corresponde al INASIF, según el decreto 32/2006. Entonces, en esta ley se establece quiénes tienen la facultad de requerirles esos suministros al INASIF y se debe agotar esas instancias a través de los juzgados del ramo penal o a través del Ministerio Público. En cuanto al antejuicio… 1 minuto, por favor, abogada. En cuanto al antejuicio que se solicita que se declare mediante el amparo en contra de la Procuraduría General de la Nación, tampoco es esta vía la correspondiente, ya que existe una ley en materia de antejuicio y específicamente en el artículo 4 se establece que cualquier persona puede presentar una denuncia o querella ante cualquier dignatario o funcionario del cual se presuma la comisión de algún hecho ilícito, y en el artículo 16 está el procedimiento que se debe seguir. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación en ningún momento
ha incumplido con respetar el artículo 51 y 154 de la Constitución, mucho menos el artículo 76 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y el artículo 19, numerales 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos de los Niños. En ese sentido, en representación de la Procuraduría General de la Nación, me permito solicitar que el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Mujeres Transformando el Mundo sea denegado, se confirme la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de diciembre de 2017 y que se ratifique la multa impuesta a la abogada patrocinante. Gracias. Muchas gracias, abogada Pineda Arana. Continúa la audiencia con la intervención también como autoridad denunciada del Registro Nacional de las Personas por medio de la mandataria especial judicial con representación, Rosanelia Cantoral Marroquín, quien actúa con el auxilio de la abogada Estela Bailey Bentetón. Me informan que hará uso de la palabra Rosanelia Cantoral Marroquín. Puede hacerlo, por favor. Muy buenos días, honorable tribunal, partes presentes y público que nos acompaña. Como representante del Registro Nacional de las Personas, comparezco a evacuar la vista pública conferida señalada el día de hoy. Es menester, honorable tribunal, que para que exista una acción de amparo deben existir 4 presupuestos fundamentales: temporalidad, definitividad, legitimación activa y legitimación pasiva. Si analizamos cada uno de estos presupuestos fundamentales, solo se da la temporalidad, ya que la definitividad, como bien se argumenta en el memorial que presentan la postulante, aduce que se incumplió en el delito, en este caso, de incumplimiento de deberes, por lo que se debió de haber agotado la vía ordinaria y no la vía constitucional, como en el presente caso. Ahora bien, si nos vamos a la legitimación activa, cabe mencionar que para que exista una acción de amparo debe de ser vulnerados los derechos fundamentales o los derechos constitucionales a una persona. En el presente caso, a ninguna de las agremiadas o asociadas a la entidad postulante se le ha violentado. Asimismo, en cuanto a la acción, a la legitimación pasiva, el Registro Nacional de las Personas en ningún momento se ha rehusado o denegado ninguna inscripción, ya que actuó de conformidad a la normativa legal que le faculta. Toda vez que el Registro Nacional de las Personas no tiene que agotar ningún tipo de protocolos, ya que su normativa legal indica que se deben de presentar todos los documentos toda vez cumplan con los requisitos esenciales para realizar la inscripción correspondiente. Tal es el caso de la defunción. Entonces, honorable tribunal, me pregunto, no existe ningún derecho que se le haya vulnerado, toda vez que se cumplió con realizar la inscripción, y no existe tampoco un protocolo que previo a realizar un tipo de inscripción se debe analizar si la persona falleció, si la persona nació o si la persona va a realizar un cambio de nombre. Eso no es parte de la investigación que hace el Registro Nacional de las Personas, ya que el Registro Nacional de las Personas, con los documentos presentados, como en el presente caso, honorable tribunal realizó la inscripción, que venían emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Asimismo, si hacemos un análisis de los 4 presupuestos fundamentales, cabe mencionar que únicamente se realizó uno, que es el de temporalidad. Es por ello, honorable tribunal, que solicito que sea denegado la apelación y se confirme la sentencia emitida por el juzgado correspondiente únicamente. Muchas gracias, abogada Cantoral Marroquín. Continúa la audiencia con la intervención como terceros interesados de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala
por medio de la presidenta del Consejo Directivo y representante legal, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, quien actúa con el auxilio del abogado Cristian Osvaldo Otzin Poyún. Ambos compartirán en el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenos días, honorables magistrados, magistradas de este honorable tribunal, también a las asociaciones que hoy se han constituido, de igual manera a las instituciones representadas el día de hoy. En nuestra calidad de Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, que también somos una organización que vela por los derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos en general, pues también nos hemos constituido como terceros interesados en el presente caso. Principalmente, honorables magistrados, porque el hecho ocurrido el 8 de marzo del año 2017 efectivamente es una tragedia que conmocionó a la sociedad guatemalteca y al mundo, y que eso es parte de precisamente de los derechos que se violentan, y es la motivación misma que surge la interposición de este amparo. A nuestro parecer, el hecho surge, como ya bien lo hemos escuchado, en relación a que en el caso del señor Carlos Emilio Sotojo, al momento en que se le indica que había fallecido su hija y que ella se constituye al lugar para constatar efectivamente ese hecho que le habían manifestado, es realmente bochornoso que teniendo los documentos y teniendo el cuerpo no es la persona que se decía que era su hija. Cuando él acude a las instituciones competentes que les corresponde precisamente velar por la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Guatemala, no recibe ningún tipo de apoyo. Ese caso, honorables magistrados, es donde se verifica que efectivamente hay una vulnerabilidad de los derechos en ese momento. O sea, el agravio que se manifiesta en el amparo es ese preciso momento en el que se estaba vulnerando los derechos de identidad, los derechos y deberes que tiene el Estado a través de sus instituciones competentes, y no se estaba acatando en ese momento. Es decir, entonces, honorables magistrados, que el agravio se constituye en ese momento, se configura el agravio, porque si bien es cierto, como se ha manifestado acá, que existen otros procedimientos ordinarios para aducir la responsabilidad de los funcionarios, efectivamente eso se está ventilando en los órganos jurisdiccionales, pero el agravio que en ese momento se estaba suscitando se constituye. Por eso, honorable presidente, sí quisiera la venia suya para poder darle lectura a una de la jurisprudencia emitida por esta Corte. Al lugar puede hacerlo, abogado. En el expediente 2009 de sentencia de fecha 11 de agosto 2010, se resuelve en la sentencia que se ha considerado por esta Corte que si bien la ley constitucional de la materia determina la amplitud de la procedencia del amparo, ello queda sujeto a la vulneración de un derecho fundamental y a la existencia del agravio, lo que amerita el análisis de tales aspectos en cada caso en particular, siendo la concurrencia de agravio un elemento sine qua non para la procedencia del amparo. De no existir la protección que se insta resulta inviable. Por lo tanto, honorables magistrados, este caso sí se ajusta a un agravio en particular, principalmente por la irresponsabilidad del Estado y a través de sus funcionarios en la vulneración de derechos fundamentales, amparados por la Constitución Política de la República y por los instrumentos internacionales en materia de derechos de la niñez. Por lo tanto, desde nuestro ejercicio como asociación,
evidenciamos la vulneración de derechos a la identidad, a la certeza jurídica, a la protección de las personas, a los deberes del Estado a través de sus instituciones que no cumplieron y por lo tanto solicitamos a este honorable tribunal que se declare con lugar el recurso de apelación presentado en el caso en particular. Muchas gracias, honorable tribunal. Gracias, abogada Gutiérrez Aguay. Queda en el uso de la palabra el abogado Otzin Pollón. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Esta representación se adhiere a la apelación planteada por la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, en el sentido que también no compartimos algunos criterios vertidos en la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido quisiera reforzar sobre el pronunciamiento en cuanto a al cuestionamiento de la legitimación activa de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo. Hay que valorar en principio que las mujeres han tenido ciertos flagelos para accesar a la justicia tanto ordinaria como constitucional, y el hecho que se articulen para impulsar casos paradigmáticos para accesar y demostrar la responsabilidad individual e institucional del Estado, en estos casos debería ser el Estado facilitar ese mecanismo para finalmente lograr esa demanda de justicia. En ese sentido, esta Corte de Constitucionalidad ha emitido también sentencias en donde ha sido bastante clara en cuanto a la legitimación activa y no necesariamente sea el procurador de los derechos humanos quien ejerza una acción tutelar en el nombre de una colectividad. En ese sentido quisiera mencionar, por ejemplo, los expedientes acumulados 90-2017, 91-2017 y 92-2017, en donde esta Corte de Constitucionalidad da la legitimación activa también a sujetos pertenecientes a una comunidad y que ejercen un reclamo de un agravio directo, el cual ellos han sido víctimas. Esto ha sido, digamos, reiterativo en varias sentencias en donde, reitero, no ha sido necesaria el reclamo, la instalación de la acción constitucional de amparo a través del Procurador de los Derechos Humanos. En ese sentido también nos sumamos a la preocupación de la ausencia de protección del Estado en cuanto a la vulneración de derechos y principalmente el derecho a la identidad. Y en esto también quisiera pedir la autorización al señor presidente para darle lectura a un artículo de la Convención de los Derechos del Niño. Puede hacerlo, abogado. El párrafo 2 del artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño establece: cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. En ese sentido, las asociaciones acá postulantes de la acción constitucional de amparo hicieron ver que se propuso en su momento la posibilidad de que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala sea quien hiciera los peritajes de ADN. Sin embargo, esta normativa se ajusta a esa posibilidad, tomando en cuenta que esta fundación ha sido reconocida nacional e internacionalmente en sus peritajes. Y la normativa procesal también posibilita esa oportunidad de que otros sujetos se integren como peritos o como consultores técnicos y demostrar la veracidad en algunos hechos. En ese sentido, también la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha hecho peritajes en distintos casos emblemáticos de nuestro país, como también de otros países, y sus dictámenes han sido prioritarios para aclarecer la justicia en varios casos paradigmáticos. En ese sentido, también reiteramos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Belis Franco contra el Estado de Guatemala, como también en el caso Claudina Velázquez Páez contra el Estado de Guatemala, en donde se reitera el deber de debida diligencia del Estado de Guatemala en esos procesos de violaciones a derechos específicos de mujeres. En ese sentido también reiteramos que al momento de resolver se declare con lugar la apelación de amparo interpuesto por la Asociación Mujeres Transformando el Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Otzin Pollón. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal
abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, señores abogados y abogadas que me han antecedido en la palabra y demás personas que se encuentran en esta sala de vistas. En el presente caso, esta institución estima oportuno hacer un breve recordatorio de los actos reclamados que se hicieron dentro de la presente acción de amparo. Resulta que la entidad postulante señaló como acto reclamado el incumplimiento de deberes por parte de la Procuraduría General de la Nación, del exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social, de la Subsecretaría de la Secretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y en contra de la Directora Ejecutiva en funciones del Registro Nacional de las Personas, afirmando que se transgreden los artículos 51 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 76 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 19, numerales 1 y 2. Ellos señalan expresamente que es el incumplimiento de deberes dentro de su apartado de acto reclamado. Y en su petición de fondo indican y solicitan a la Corte Suprema de Justicia que al resolver la acción de amparo garantice, dice, los derechos de las niñas y los niños adolescentes que aún no se han entregado a sus familiares, como a 6 niñas que se desconoce su paradero. Además, solicitan al Tribunal de Amparo que se tramite el antejuicio correspondiente en contra de la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades recurridas. Solicitan también que se haga una identificación de los cuerpos de las menores y que se lleve a cabo por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Así también que se deduzca la responsabilidad administrativa y penal de las autoridades recurridas. Y finalmente, que existe una defunción ilegal de la menor, a nombre de la menor Stephanie Dariana Soto Hernández. Honorables magistrados, respecto al acto reclamado que se menciona dentro de la presente acción de amparo, esta institución estima que existe la vía correspondiente de existir el tal incumplimiento de deberes que ellos manifiestan. En cuanto a la petición de fondo que hace la entidad postulante, la Procuraduría General de la Nación ha indicado expresamente y en forma uno por uno cada uno de estas peticiones y ha indicado el trámite que se ha llevado a cabo, como por ejemplo en el memorial constan antecedentes de amparo que la Procuraduría General de la Nación en el memorial del 25 de marzo del 2017 indica expresamente cómo se garantizó a las niñas el que sean acogidos en otros albergues, además cómo se llevó a cabo o cómo se dio cumplimiento a la sentencia del 16 de marzo del 2017 dentro de una acción de amparo en el cual se solicitaba el cierre del temporal del hogar seguro. Así también se indica por parte de esta Fiscalía que en cuanto a la solicitud del antejuicio, el artículo 4 de la ley la ley en materia de antejuicio, establece expresamente que cualquier denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de algún delito. En cuanto a la inscripción de defunción ilegal, también constan antecedentes que el Registro Nacional de las Personas indica que se dio acompañamiento a esta persona y que ellos llevaron a cabo dicha inscripción de defunción atendiendo a sus protocolos y atendiendo a lo que indicaba el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. E indica expresamente de que ellos han dado acompañamiento al padre de la menor en cuanto al trámite para que sea revocada dicha inscripción. En tal sentido, honorables magistrados, el Ministerio Público está de acuerdo con lo resuelto y considerado en la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, de fecha 13 de diciembre del 2017, atendiendo a que en el presente caso el amparo ha de ser denegado porque esta no es la vía correspondiente. El amparo, atendiendo a su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no puede venir a suplir, como en este caso,
el hecho de que existiendo un procedimiento establecido en la ley, se acuda al amparo para venir a restituir los derechos que ellos aducen han sido transgredidos. Además, esta honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que ante el planteamiento de una acción de amparo, debe de tomarse en consideración o debe de plantearse atendiendo al principio de estricto derecho. Este principio de estricto derecho, como lo ha indicado esta honorable Corte, consiste en que haya una congruencia entre el acto reclamado, entre los agravios denunciados y las cuestiones fácticas que se plantean en el amparo. Este principio no ha sido observado en el planteamiento de la presente acción de amparo. Por tal motivo, esta institución solicita que el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida por el Tribunal de Primer Grado sea declarado sin lugar. En consecuencia, se confirme la sentencia del 13 de diciembre del 2017 emitida por la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo y se deniegue la presente acción de amparo. Únicamente, gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.